A partir del 1 de mayo de 2025 entra en vigencia un nuevo requisito para ingresar a Tailandia. Y en este video muy cortito te vamos a explicar el paso a paso para que no cometas ningún error en el llenado de este formulario. Hasta el año 2022 todos los viajeros que llegaban al reino de Tailandia debían llenar un formulario llamado TM6, un papel que te daban en el avión y que eso finalmente se eliminó. Desde el 1 de mayo de 2025, o sea muy pronto, entra en vigencia lo mismo pero ahora en versión digital llamado Thailand Digital Arrival Card, un formulario digital que debe llenar con todos los datos de tu viaje, pero que tiene algunas consideraciones que ahora te vamos a mostrar. La idea de este video es que lo hagas mientras llenas la Arrival Card en tu teléfono directamente, pero si no lo vas a hacer en este momento, te va a servir como guía y puedes guardar el video para cuando tengas que llenarlo de manera real. Lo primero que debemos hacer es ingresar a la página que estás viendo en pantalla y te va a aparecer algo como esto con dos opciones, Arrival Card y Update Arrival Card, que es actualizar una que ya hayas creado. Como vamos a partir de cero, hacemos clic en la primera opción, Arrival Card. Esto se compone de tres secciones: información personal, información del viaje y alojamiento y una declaración de salud. En esta primera parte, la consideración que debes tener es acá, en el Family Name, First Name y Middle Name. Al menos en Chile, por lo general nosotros tenemos dos nombres y dos apellidos. Por lo tanto, cuando aparece el Family Name, que es el apellido, debes poner tus dos apellidos. En el caso de First Name, tu primer nombre, y en el caso de Middle Name, tu segundo nombre. Hay personas en Chile al menos que incluso tienen tres nombres, por lo tanto ahí pon uno en First Name y pon los otros dos en Middle Name, pero lo importante es que estén todos en el formulario. La demás información no tiene mucha ciencia, tu fecha de nacimiento, acá la ocupación puedes poner lo que sea, lo importante es que si después en el aeropuerto te preguntan, digan lo mismo que está en el formulario. Por ejemplo, podríamos poner marketing. Después acá en visa número, esto aplica solamente para las personas que tienen que sacar visa para ingresar a Tailandia. En el caso de la mayoría de los países de Sudamérica no se requiere una visa, pero si lo necesitas debes tenerla previamente antes de llenar el formulario. Una vez que llenas todos los datos, haz clic en continuar. En la siguiente ventana tienes que agregar todos los datos de tu viaje y del hospedaje. Ojo que el hospedaje solamente al llegar a Tailandia, no tienes que poner todos los hospedajes de tu viaje. Entonces primero la fecha de arribo, que eso lo sacas de tu ticket, el país desde donde abordaste, por ejemplo nosotros llegamos desde España, entonces ponemos el Reino de España, propósito del viaje, vacaciones y nosotros llegamos por aire. Si llegas por tierra, por ejemplo desde Camboya, es exactamente lo mismo, solamente tienes que poner que llegas por tierra. En nuestro caso fue aire y acá elegir el tipo de vuelo, que en la mayoría de los casos, a menos que seas multimillonario, vas a hacer un vuelo comercial. Si viene en un vuelo privado, también lo puedes poner, pero es un vuelo comercial. Y acá tienes que poner el número del vuelo, que para el caso del video voy a inventar uno, E9845, que de hecho creo que era el correcto. Luego tienes que poner la fecha en que te vas de Tailandia. Por lo tanto, tienes que tener un ticket de salida. Si no lo tienes, hay algunas plataformas donde puedes comprar un ticket de salida ficticio que cuestan alrededor como 15, 20 dólares y eso te permite usarlo, es un ticket real para este tipo de situaciones. Pero lo ideal es que tengas el ticket de salida. Mismo caso anterior, pones la fecha de salida, la forma en que vas a salir, por ejemplo, también puede ser por aire, el medio de transporte, lo mismo anterior, vuelo comercial, en este caso, el número de vuelo. Y aquí viene una parte que podría ser un poquito más complicada, que es la parte del alojamiento. Lo primero acá es seleccionar el tipo de alojamiento que vas a tener en Tailandia, que puede ser un hotel, un hostel, un guest house, hay cualquiera de las opciones. En nuestro caso, por ejemplo, nos estamos quedando en un Airbnb, así que seleccionamos apartamento. Pero luego nos pregunta por la provincia, el distrito o área y el subdistrito o área. Entonces, si nunca he viajado a Tailandia, ¿cómo voy a saber eso? Pero gracias a este video lo vas a saber. Y aquí viene un truquito. Te tienes que ir a Google Maps. Entonces acá estamos en Bangkok, de hecho si te fijas estamos grabando algunos días después del terremoto y ahí está marcado incluso el edificio que se desplomó. Pero vamos a hacer zoom acá en esta zona en cualquiera a ver si encontramos algún alojamiento. Acá hay uno. Si te fijas, acá hay uno que tiene un símbolo de... Acá hay varias camitas, deben ser hostels. Entonces, ¿cuál es el truco? No debes hacer clic en el alojamiento, sino que haz clic al ladito del alojamiento, con el mouse en cualquier lugar, por ejemplo, aquí. Y aquí cuando marcamos ese punto, se nos va a abrir acá la dirección. Entonces, ahora volvemos al formulario y primero provincia, por lo general la mayoría nos vamos a quedar primero en Bangkok, pero si no puedes poner, por ejemplo, Phuket o al lugar en que llegues. Pero en nuestro caso es Bangkok. Luego acá en el distrito o área, aquí donde nos muestra muchísimos, pero ahora volvemos al mapa y el distrito o área, fíjate en el primer nombre que aparezca por acá, que dice Qaeng Wang Tonglang. Entonces es una K y una W. Qaeng Wang Tonglang. Entonces vamos acá,
vamos a la K. Si no aparece en la K como está aquí, quiere decir que este primer nombre de Kwaeng debe significar algo así como área o distrito o algo en tailandés, por lo tanto tienes que quedarte con lo que viene después. Wang Tong Lang. Entonces ahora, si no estaba en la K, nos vamos a la W. Wang Tong Lang. Y aquí está Wang Tong Lang. Entonces ahora ya tenemos nuestra área. Luego nos pregunta el subdistrito o subárea. Hacemos clic en las opciones y si te fijas nos muestra la misma Wang Tong Lang. Que si volvemos a Maps, está Wang Tong Lang una vez y después dice Ket Wang Tong Lang. O sea, significa que este es el subdistrito o subárea, por lo tanto aquí marcamos Wang Tong Lang nuevamente. Y el código postal lo agrega inmediatamente. Aquí en la dirección puedes poner, por ejemplo, Airbnb. Y listo, después pones continuar. Luego viene la declaración de salud, que aquí tienes que tener ojo, porque si vienes de algún país de riesgo o estuviste en escala más de 12 horas en un país de riesgo de fiebre amarilla, lo más probable es que te pidan el certificado de vacunación. Solo para el ejemplo, supongamos que venimos de Brasil o hacemos una escala de un día en Sao Paulo, entonces voy a poner Brasil. Y fíjate lo que pasa, automáticamente me pregunta si tengo el certificado de vacuna amarilla. Si es que lo tienes, que deberías tenerlo si es que sabes que vas a hacer alguna escala larga en un país de riesgo, pones sí, seleccionas la fecha de vacunación y tienes que subir el certificado en digital. A nosotros, por ejemplo, cuando nos vacunamos contra la fiebre amarilla nos dieron un cartoncito, un cartoncito amarillo, ese le puedes tomar una foto donde se vean todos los datos de vacunación y los subes. Además te va a preguntar si has sentido alguno de los síntomas que aparecen acá, todo esto para ver si es que no vienes contagiado de fiebre amarilla y con eso no debería haber problema. En caso de que no vengas de un país de riesgo de fiebre amarilla, por ejemplo en nuestro caso que veníamos de España, que no es un país de riesgo, no nos van a pedir nada y por lo tanto ahora podemos pasar directamente a ver un preview de nuestra declaración. Si ese preview revisa todos los datos que hayas puesto que estén correctos, porque si no, si hay un incorrecto, tienes que volver a corregirlo y si es que está todo correcto, pones submit y con eso ya va a estar subido tu formulario y te va a llegar una copia del correo. Así que no es tan complicado, no es la NASA, pero hay algunos detallitos que debes saber, como la vacunación de fiebre amarilla, como el tema del distrito, el área, el subdistrito a la hora de poner la dirección de tu alojamiento. Y bueno, este era un video cortito netamente para contarles esta noticia que a partir del 1 de mayo de 2025 ya entra en vigencia. Si viajas pronto, si estás viendo este video y todavía no es 1 de mayo del 2025, no te lo deberían pedir, pero como tú ves en el video ya lo puedes llenar y no habría ningún problema. De repente es mejor que sobre a que falte. Si tienes alguna duda del formulario o alguna duda para tu viaje a Tailandia, déjala acá abajo en los comentarios y si este tutorial te sirvió, te pareció útil, por supuesto suscríbete al canal, comparte el video y dale un dedito para arriba, un corazoncito, que eso nos ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.